seguir viendo, hemos quedado acá, ¿no? Sí. Estamos viendo hipotiroidismo, ¿no? Sí, doctor. Vamos a ver los exámenes de laboratorio. Lo primero hay que pedir un perfil tiroideo, ¿no es cierto? Perfil tiroideo se llama. ¿Qué consiste? Las hormonas tiroideas T3, T4 y TSH, que nos van a evaluar el L, ¿no? El tiroideo, hipófisis y glándula tiroides. En un hipotiroidismo primario, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a encontrar? TSH elevado, ¿no es cierto? TSH elevado. Y las hormonas tiroideas bajas. Las hormonas tiroideas bajas, como no hay quien ejerza la retroalimentación negativa, la TSH asciende. Eleva. Por eso en el hipotiroidismo primario las hormonas tiroideas están bajas y la TSH elevada. Veamos, la concentración normal de TSH incluye el hipotiroidismo primario, ¿no? Entonces esto tiene que estar elevado. Si las hormonas tiroideas están bajas y la TSH también está baja, es un hipotiroidismo, pero secundario, por deficiencia de TSH a nivel de la hipófisis. No es el caso, estamos hablando del primario. Hormonas tiroideas bajas y TSH elevada. Vean la concentración de T3 libre circular, que son normales en casi 25% de los pacientes, porque de la poca T4 que hay se degrada y son pequeñas cantidades de T3, ¿no es cierto?, que pueden mantenerse casi normales en un porcentaje de pacientes. Con esto hacemos diagnóstico de hipotiroidismo primario, ¿no? El perfil tiroideo. Una vez hecho el diagnóstico de hipotiroidismo primario, tenemos que establecer la causa de ese hipotiroidismo. Estamos hablando de la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Hashimoto, ¿qué hacemos? Establecer la causa demostrando la presencia de anticuerpos contra TPO. ¿Ya? El 90% de los pacientes con hipotiroidismo primario tienen anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, TPO, porque es una enfermedad autoinmune. Hay anticuerpos contra las células tiroideas, ¿no? Entonces, con esto estamos estableciendo que se trata de una enfermedad autoinmune, es una enfermedad de Hashimoto. Entonces, el diagnóstico de hipotiroidismo, tenemos el diagnóstico de la causa o etiología del hipotiroidismo. Un porcentaje de pacientes no tiene anticuerpos, ¿no es cierto? El 90%, un poco más van a tener anticuerpos, pero un porcentaje no lo tiene, a pesar de ser una enfermedad autoinmune. En ese porcentaje de pacientes, un 10 a 20% de los pacientes, hay otro tipo de inmunoglobulinas, que son las inmunoglobulinas inhibidoras de la fijación de TSH, que son otros anticuerpos, se abrevian TBI. Entonces, si no está claro con eso, podemos pedir TBI, ¿cierto? Nos va a dar posibilidad también de la enfermedad autoinmune. En algunos casos, para establecer un diagnóstico definitivo o para hacer diagnóstico diferencial, puede ser necesario una biopsia. Con lo que se hace una biopsia por aspiración con aguja fina, PMA. Biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces, con eso, anatomía patológica y también se establece el diagnóstico y se hace el diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? Con nódulos, con cáncer, etc.
Entre los estudios de laboratorio habituales de rutina, digamos, u otros, vean, vamos a tener incremento de la CPK o creatinofosfosinasa, elevación del colesterol y los triglicéridos, puede haber anemia de los procesos crónicos, ¿no es cierto? Monocíclica o macrocíclica en algunos casos. Los anemias van a escuchar en una múltiples enfermedades que vamos a mencionar, la anemia de los procesos crónicos. La tiroiditis es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Entonces, los procesos inflamatorios, de cualquier tipo, agudos o crónicos, inhiben a la médula ósea y determinan que haya un tipo de anemia. Cuando veamos hematología vamos a ver eso. No puede haber anemia. Hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas otras patologías, ¿no? Vean, en este caso, óseo asimétrico, un aumento de volumen de uno solo de los lóbulos de la tiroides, ¿no? Podría confundirse con una tiroiditis de Hashimoto, aunque en la tiroiditis de Hashimoto no hay óseo, ¿no es cierto? Más bien hay una atrofia de la glándula, pero es un diagnóstico diferencial. Óseo asimétrico en la tiroiditis de Hashimoto puede confundirse con un óseo multinodular o con un carcinoma. Entonces, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Los cánceres. Un nódulo, un óseo multinodular, etcétera, nos va a mostrar en una ecografía, ¿no? En la ecografía vamos a ver la presencia de un nódulo, de varios nódulos, nos ayuda para el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Y la biopsia obviamente va a diferenciar estas otras patologías. Bien. Hasta ahí entonces el hipotiroidismo autoinmune o enfermedad de Hashimoto. Ahora vamos a mencionar otras causas de hipotiroidismo. ¿Ya? Entre ellas vean el hipotiroidismo diastrógeno y atrogeno. ¿En quiénes se presenta? Habitualmente son pacientes que han recibido un tratamiento con iodo radioactivo, que tenían un problema de bocio nodular, etc., que han recibido un tratamiento radioactivo. Se hace el tratamiento radioactivo, destruye las células tiroideas, ¿no? Entonces, hay varias formas de hipertiroidismo que son tratadas con iodo radioactivo. Pero a la larga, ese yodo no solo va a destruir células cancerosas o folículos o nódulos que existieran en la tiroides, también van a destruir a las células normales de la tiroides. Entonces los pacientes van a quedar hipotiroideos. Habiendo el antecedente de que ese paciente ha recibido un tratamiento con yodo radioactivo, es más fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Es un hipotiroidismo iatrogénico por el tratamiento con yodo radioactivo. Cirugías de la tiroides. Una tiroidectomía total, por ejemplo, obviamente el paciente va a quedar hipotiroideo. Hay casos en que se hace una tiroidectomía subtotal, lo mismo cuando hay nódulos, la tiroidectomía subtotal. Pero se puede lesionar la glándula, puede quedar una glándula muy pequeña, muy residual, el paciente va a quedar hipotiroideo. Obviamente el antecedente de la cirugía nos va a ayudar a establecer el diagnóstico, ¿no? Pero eso es la causa del hipotiroidismo iatrogénico, secundario a la cirugía. El bocio endémico, ya hemos mencionado, la causa es deficiencia de yodo. Entonces esto se da en zonas endémicas, donde hay bocio endémico. Un porcentaje de esos pacientes, además del bocio, van a tener hipotiroidismo. La procedencia de la zona endémica, la presencia de bocio, la deficiencia de yodo, nos ayuda a establecer el diagnóstico, ¿no? De bocio endémico. El exceso de yodo en algunos casos, paradójicamente, también puede dar un hipotiroidismo. Grandes dosis de yodo inhiben
tiene un nombre este fenómeno. ¿Alguien sabe? Dosis grandes de yodo inhiben la secreción de hormonas tiroideas. Se usa en el tratamiento también para los hipertiroidismos. ¿Alguien ha leído ya? ¿Qué se llama ese fenómeno? Tiene un nombre este fenómeno. El exceso de yodo provoca disminución de las hormonas tiroideas. A ver, vamos a revisar. Y lo contrario también, hay otro fenómeno, ¿no? Que cuando se dan dosis grandes de yodo y hay alguna autonomía en la tiroides, como nódulos autónomos, captan ese yodo y producen mucha hormona tiroidea y producen también hipertiroidismo. Es un fenómeno contrario al anterior, que también tiene otro nombre, como lo dice, en relación al yodo, ¿ya? Bien. Y el hipotiroidismo secundario. Aquí el problema no está en la glándula tiroides, ¿no es cierto? Sino es una deficiencia a nivel de la hipófisis, deficiencia de TSH. Por falta de estimulación, no hay secreción de hormonas tiroideas. Los problemas no están en la tiroides, sino en la hipófisis, es un hipotiroidismo secundario. En este caso, hemos dicho, TSH baja, hormonas tiroideas bajas. Entonces, es otra forma de hipotiroidismo. Bien, en cuanto al tratamiento, obviamente hay que restablecer o sustituir las hormonas tiroideas. Para ello hay hormona tiroidea sintética, ¿no es cierto? Que es la levotiroxina, hormona T4. Levotiroxina o T4. Vean, ahí tiene una dosis, 2.6 microgramos por kilogramo de peso. Habitualmente los pacientes reciben entre 100 y 150 microgramos de manera diaria. Hay que tener en cuenta algunas situaciones clínicas. Las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo, el metabolismo basal. Entonces eso ocasiona mayor demanda de oxígeno, mayor trabajo celular, mayor gasto, consumo de oxígeno. Entonces hay que tener en cuenta, sobre todo en los pacientes mayores, ancianos o pacientes cardiópatas, una dosis grande de hormonas tiroideas de golpe puede ocasionar o desencadenar alguna complicación, ¿no? Insuficiencia cardíaca, un infarto. Entonces hay que tener cuidado en esa situación. Vean, los pacientes adultos menores de 60 años sin signos de cardiopatía pueden comenzar el tratamiento con 50 a 100 microgramos de levotiroxina al día. Y de ahí, bueno, dependiendo de la respuesta, se va a ir incrementando la dosis, ¿cierto? ¿Cómo determinamos si la dosis que le estamos dando es suficiente, es insuficiente o está en exceso? ¿Cómo hacemos el control? Dosificando TSH. Porque ya le estamos dando hormonas tiroideas. Para controlar, dosificamos la TSH, ¿no? 2 o 3 meses después. Entonces, si está dentro de los rangos normales, la dosis es la correcta. Si la TSH todavía se mantiene elevada, estamos dando insuficiente, vamos a aumentar la dosis de hormona tiroidea. O si la TSH está muy baja o imperceptible, entonces sí que estamos dando mucha hormona. Pero si hay que disminuir la dosis, ¿no? Entonces vean, vamos a ir valorando, ¿no? Hasta establecer una dosis óptima, ¿no? Bien, esto en el hipotiroidismo clínico manifiesto, cuando el paciente presenta todos los síntomas, ¿no? El hipotiroidismo subclínico, hemos dicho que es cuando el paciente aún mantiene una cierta dosis de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Y por eso presenta pocas sintomatologías.
dosis van a ser más bajas, ¿no? 25 a 50 miligramos por día. Y obviamente también controlamos la reserva para modificar la dosis. Entonces, esas consideraciones que les manifestaba, ¿no? Sobre todo esto nos interesa, los ancianos, pacientes ancianos o pacientes cardiópatas con coronariopatía, vean, se inicia con dosis mucho más bajas, ¿no? 12.5 a 25 microgramos por día. Y ver la tolerancia, y ver ir subiendo la dosis poco a poco. Entonces va a depender de la edad y va a depender de si hay una cardiopatía, ¿no? Pero mejor empezar así con dosis bajitas y ir acomodando progresivamente. El coma mixedematoso es un cuadro grave, es una complicación del hipotiroidismo, es una emergencia médica, coma mixedematoso. Es un paciente hipotiroideo que se va a complicar, va a acentuar su hipotiroidismo y va a entrar en un estado de coma, ¿no es cierto? Va a haber disminución del nivel de conciencia, pueden haber convulsiones y el paciente va a estar con hipotermia. Entonces, si el paciente tiene un hipotiroidismo conocido, ya se le ha diagnosticado el hipotiroidismo, es más fácil el diagnóstico, ¿no? Pero si a uno le llega un paciente inconsciente a la emergencia con convulsiones, no tiene el antecedente de que es hipotiroideo, es más difícil el diagnóstico, ¿no? Entonces a veces es difícil. La hipotermia es un dato importante. Las hormonas tiroideas tienen que ver con el metabolismo, ¿cierto? Y con la generación del calor, de la temperatura corporal. Con los hipertiroideos tienen tendencia a temperaturas más altas, los hipotiroideos más bajas, ¿no es cierto? Y una hipotermia franca ya nos tiene que hacer pensar que pudiera ser un hipotiroideo, ¿no? Por debajo de 36, 35,5 la temperatura, entonces hay que pensar que son hipotiroideos. No es un dato importante. Más compromiso de la conciencia y hipotensión, bradicardia, el aspecto de la piel, del cabello, etc. Todas esas cosas las tienen que orientar, ¿no? Para hacer un diagnóstico. Porque si no se hace el tratamiento, el paciente se muere, ¿no? Y aún así, con tratamiento, incluso la mortalidad es importante en estos casos. Por eso es una emergencia. Entonces, vean, el tratamiento tiene que ser rápido. No tenemos en nuestro medio levotiraxina intravenosa, entonces por vía oral que se realiza. Mejor se coloca una sonda nasogástrica y hay que dar hormona T. También es difícil encontrar la hormona T3. Entonces, habitualmente el tratamiento es con la hormona T4, con la hormona. Pero si hubiera T3 es mejor, ¿no? Porque es la hormona metabólicamente activa, ¿no es cierto? La T4 todavía tiene que degradarse, ya la T3 tiene acción inmediata. Todo lo mismo, por vía endovenosa, sonda nasogástrica, de 10 a 25 microgramos cada 8 a 12 horas. Y obviamente todo el apoyo, ¿no es cierto? Ventilatorio, hemodinámico, de hidratación y todo el apoyo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Y a poco se va subiendo la dosis de la levotiraxina o se deja con la base de peso? No, hay que ir controlando, ¿no es cierto? Se va controlando cada 2 meses, cada 3 meses y si está con 12.5 se sube a 25.5, se va aplicando la dosis.